Muy bien, vamos a comenzar hoy. La verdad es que el, el shiur es un poco Heavy. heavy, Heavy. con J o con Como lo que te dé la gana. como Häagen-Dazs. Es un poco duro, ¿sí? Comenzamos el libro de Shemot y que, como sabemos, empieza hablando de la esclavitud de Egipto. Después va a hablar de la salida de Egipto, la entrega de la Torá, ¿sí? Y el comienzo y el establecimiento del pueblo Israel como pueblo una vez que recibe esas leyes. Pero después de que el libro de Shemot nos recuerda una vez más cuáles son los nombres de los hijos de Israel que estaban en Egipto, aunque ya lo había hecho en el libro de Bereshit, entonces nos cuenta y nos dice, comienza con un versículo que llama la atención y dice: Vayakom melech hadash al Misraim asher lo yadai Yosef. Se levantó un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a Yosef. Bien, entonces bueno, las explicaciones, por supuesto Rashi trata de explicar qué quiere decir que no conocía a Yosef. Hay quien dice que era un nuevo rey nuevo, que no había vivido la época de Yosef y tal, o que era el mismo, pero que hizo como que no conocía a Yosef. Y este es el comienzo de todo lo que tiene que ver con el exilio de Egipto. Llegó un nuevo rey que no conocía a Yosef. Y, perdón, el hecho de que no conocía a Yosef, ¿cambia todo? ¿Qué es lo que cambia el hecho que diga, porque no conocía a Yosef, entonces ahí empezó lo malo, por así decirlo? Es decir, estamos hablando del mismo rey de Egipto, que no solamente que no conocía a Yosef, no solamente quiere decir que era lo que se llama en hebreo kafui tova. Kafui tova quiere decir una persona que no sabe reconocer el bien que te hace. ¿Quién era Yosef para Egipto? Yosef salvó a Egipto de desaparecer. Vamos a tomar los granos, vamos a preparar, vienen 7 años de abundancia, 7 años de hambruna. Yosef fue todo para Egipto, ¿sí? Y ahora viene y dice, ¿qué pasa? ¿Que no había libros de historia? ¿No había jeroglíficos en Egipto donde aparecía una persona llamada Safnat Paneach, que era el nombre que le dieron a Yosef, que le dio el faraón a Yosef? ¿Cómo pueden no conocer a Yosef? ¿Sí? Entonces, no conocer quiere decir que no reconoce el bien que Yosef hizo, pero solamente eso es lo malo que hizo. Estamos hablando de un rey que después, ¿qué va a coger y va a decir? Va a esclavizar a un pueblo, va a ser un genocida, va a convocar a todo su pueblo para que también sean genocidas, que todo lo malo que hizo es que no sabía quién era Yosef. Bien. Y aún así, el Yosef, ya cerramos Bereshit, pero sigue apareciendo mucho en el comienzo del Shemot. Primero está este versículo. Dice, Vayikon nefesh Yotze Yerach Yaakov Shimin nafesh ve Yosef allá b'Mitzrayim. Lo vuelvo a repetir. O sea, cuando trae la lista de todos los que eran los hijos de Israel que estaban en Egipto, vuelve a decir, y estos son, ¿sí? Todas las personas que salieron de Jacob que estaban en Egipto, que bajaron a Egipto, 70 personas, y Yosef que estaba en Egipto, ¿sí? ¿Acaso no sabíamos que Yosef estaba en Egipto? Bien. Es más, el orden, si tú todo lo que querías decir era que Yosef estaba en Egipto, tenías que haber dicho antes. Es decir, los hijos de tal, los hijos de tal, los hijos de tal, los hijos de Yosef que estaban en Egipto, los hijos de tal, total 70. Pero después de que ya cerraste que eran 70, y dices, y además Yosef estaba en Egipto. Otro versículo. Vayamot Yosef Bejol Echad Bejol Adoraú. Murió Yosef, todos sus hermanos y toda esa generación. Otra vez, Yosef. ¿Sí? Ya está, ya entendimos. ¿Sí? Y no solamente esto, aquí en Shemot, en Perashat Beshalach, cuando ya estamos saliendo de Egipto. Bien, como dice, y fue cuando el faraón envió al pueblo, que Hashem no les dejó ir por la tierra de los filisteos porque estaba cercana, y hizo rodear Dios al pueblo en el desierto, y subieron armados los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y después dice,
Vaikach Moshe et atzmot Yosef imo. Moshe tomó los huesos de Yosef con él porque había hecho jurar Yosef que no lo iban a dejar en Egipto. Otra vez Yosef, ya está, ya salimos de Egipto. Entonces, algo hay con Yosef que tenemos que tenerlo presente en el comienzo del exilio de Egipto y en el final del exilio de Egipto. Muy bien. Entonces, volvamos al versículo este primero que trajimos. Se levantó un nuevo rey en Egipto que no conocía a Yosef. Nosotros sabemos que el texto de la Torá en hebreo tiene dos traducciones principales al arameo. Es decir, el idioma que la gente hablaba era el arameo. En Babel, ¿sí?, se volvió la lengua vulgar y entonces la gente necesitaba entender. Bien, igual que hoy tenemos la Torá con Rashi en español, pues ellos tenían la Torá con arameo. Hay dos traducciones principales del arameo. Una es la traducción de Jonathan ben Uziel, que es de la época de la Mishnah, bien, pero es una traducción con midrashica, vamos a decir. No es una traducción literal, sino que además añade sentido a las palabras. Por ejemplo, nosotros en el octavo día de Pesaj leemos la Haftará del profeta Isaías, y la traducción aramea de esa Haftará que se suele leer es la traducción de Jonathan ben Uziel, que te cuenta toda la historia de Sanjerib, etcétera, etcétera. Muy bien. La traducción por excelencia del arameo que aparece en todos los libros principalmente es la traducción de Ónkelos. Ónkelos también es alguien de la época de la Mishnah, era un romano, sobrino de uno de los gobernantes romanos, y se convirtió al judaísmo. Bien. Y él hace una traducción literal. Es decir, palabra por palabra, no busca dar sentidos ni explicaciones. Sin embargo, aquí dice, Vayakom Malka Hatta al Mitzrayim, se levantó un nuevo rey sobre Egipto, de la Mekayem Gezerat Yosef, que no cumplió con el decreto de Yosef. Entonces, no conocía a Yosef. Tranquila. Tose. No conocía a Yosef. Es como dijimos, Asher lo yada Yosef. Pero aunque lo traduce, como que no cumplió el decreto de Yosef. ¿Cuál es este decreto de Yosef? El decreto de Yosef, explican los sabios que podría ser, pues, el porcentaje de granos que había que dar para separarlo para el gobierno, ¿qué más decretos de Yosef? Todo lo que tenía que ver con la economía de Egipto, a lo mejor. Todo lo que tenía que ver con la particularidad de los Kohanim. Bien, hay un tema muy interesante. ¿Los Kohanim? Sí. Cuando los egipcios vinieron a pedirle a Yosef grano, dijo Yosef, pagadme. Ok. Los egipcios le pagaban, el dinero iba al tesoro real y ya está. Ahora vinieron al año siguiente, pagadme. No tenemos más dinero. Bueno, dame vuestros animales. Los animales para el faraón. Bien, no tenemos más dinero. ¿Qué os queda? Nosotros y nuestras tierras. Entonces de ahí que todo Egipto era esclavo del faraón. Porque se vendieron como esclavos al faraón para obtener grano. Y toda la tierra de Egipto pertenecía al faraón, salvo Admata Kohanim. Es decir, se estableció una ley que los sacerdotes de Egipto, ¿sí?, no quedaban esclavizados al faraón y sus tierras eran libres. Pero esa ley era una ley igualitaria. ¿Sí? Ese es otro shiur. Era una ley igualitaria, por lo tanto, todos los sacerdotes de todas las ideologías quedaron exentos. Y por eso la tribu de Leví no fue esclavizada en Egipto. Bien, paréntesis. Bien, entonces, ¿qué podría ser cualquier tipo de gezerá? Aquí explican y dicen que cuál era este decreto. Dice, el decreto era de hacer Berit Milá, el Hatam Sofer. El Hatam Sofer explica que Yosef, una de las leyes que puso en Egipto es que todo el mundo tenía que hacer Brit Milá.
todos los egipcios estaban con Brit Milá. ¿Sí? Curioso que cuando todo el pueblo Israel salió de Egipto nadie tenía Brit Milá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando salieron de Egipto, en el desierto no hicieron Brit Milá. Bien. Pero, muy bien. Entonces dice que no cumplió con el decreto de Yosef, se refiere al Brit Milá. Perdona, yo no entendí lo de los esclavos. ¿Qué? O sea, que todos eran esclavos. Todo Egipto pertenecía al faraón. Vale. Y también o sea, los hijos de Jacob, digamos así. También los hijos de Jacob. Y de Yosef. Bueno, no. ¿Por qué? Porque ellos no se vendieron por comida. Porque Yosef les daba comida. O sea, que no era igualitario. No. Igualitario los sacerdotes. Los sacerdotes. ¿Sí? Por eso los egipcios, cuando el faraón viene y le dice, vamos a esclavizar a los judíos, ¿qué dicen? Dicen, claro que sí. ¿Por qué? Porque si esclavizamos a los judíos, yo me quedo libre. Bien, es lo que Imach Shamam, los nazis, hicieron con lo que se llama el proceso de arianización, ¿no? Cuando vienen a decir que las pertenencias del judío se venden a un 5% de su valor, ¿qué hacen todos los alemanes? Compran. Pero este era mi vecino, era mi amigo, bueno, pero ahora, ¿sí? Esto es lo que hay. Bien, entonces eres o tú o soy yo el que tiene que pagar. Entonces, esta es la traducción de Onkelos, es decir, que no cumplió con el decreto de Yosef y según el Ora Haim es la Brit Milá. Y nosotros nos preguntamos, ¿acaso esto es un problema? Es decir, que el faraón no se hizo Brit Milá. ¿Acaso es esto que hizo que mate a los niños? ¿Sí? Perdón, no es que hizo, es más grave que no se hizo Brit Milá o que mandó a matar a los niños. ¿Sí? Sí. ¿Cómo aceptó de hacer Brit Milá el faraón? Porque Yosef, cuando se convirtió en virrey de Egipto, puso una ley. Y Todo. el faraón se sometió a la ley de Yosef. El faraón hacía todo lo que decía Yosef. El faraón de Yosef le dio carta verde, le dijo, adelante. Y después del faraón de Yosef, ¿es este faraón el que no conocía a Yosef? ¿Es justo después? Bueno, ¿Cuántos años pasaron? claro, Yosef vivió 110 años. O sea que sí. ¿Sí? Fueron 70 años después de, más o menos. Yosef tenía 30 años cuando se presentó delante del faraón. 80 años. Sí, puede ser. O puede ser el mismo o puede ser otro. Por eso dicen las dos opiniones. Sea otro, porque Claro, dice si que dice murió que no lo Yosef, conocías porque murieron es todos otro. los hermanos y toda la generación. Sí, Claro, no. seguramente. Pero los sabios dejan la puerta abierta que pudiese ser el mismo y que ahora que ya no está Yosef, entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor va a decir, bueno, mientras está Yosef se sentía obligado. Pero ahora que ya no está Yosef, ahora, ¿sí? Ya no tengo sobre mí esto. Muy bien. Cambió, pero no se transformó. En cuanto dejó de estar, Los dos caminos son posibles. Muy bien. Entonces, como hemos visto ahora, ¿sí? Que toda la clave del comienzo del exilio, dijimos, es Asher lo yadai Yosef, que no conocía a Yosef. Y entonces ahí viene el rey de Egipto y empieza a soltarse. ¿Qué hace? Ve que el pueblo de Israel se multiplica, ¿sí? Y entonces llama, primera solución que tiene, ¿cuál es? Vayomer melech Misraim lam yaledot haibriot. Le dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas que una se llamaba Shifra y otra se llamaba Puá. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Sabemos que Shifra y Puá, los sabios dicen que eran Yochebed y Miriam. ¿Bien? La pregunta es, ¿cómo es posible que el rey de Egipto dé la responsabilidad de llevar adelante su plan asesino a dos parteras hebreas? Como ¿Sí? los capos. Ok, podría ser. Pero, primero, eso por un lado, que estamos hablando de dos mujeres hebreas que les está diciendo mata a los hebreos. Perfecto. Pero además, estamos diciendo que Bnei Israel paru, vaishretzu, vairbu, vayazmu, bimot, meod. ¿Sí? De ahí el Midrash dice que las mujeres daban sextillizos. ¿Sí? ¿Y cuántas mujeres había que daban a luz? Un montón. ¿Y solamente había dos parteras? No. Shifra y Puá eran las dirigentes de la organización
de parteras de, sí, como hoy en día hay una organización que se llama Shifra y Pua en Israel, que son mujeres que se encargan de ayudar a las mujeres que dieron a luz, les llevan, se ocupan de ellas los primeros meses, etc. Bien. Entonces Shifra y Pua eran las dirigentes del Irgun de Dulot de Egipto. Bien. Pero Abravanel, Rabbi Yitzhak Abravanel trae una explicación un poco diferente, que también las dos quedan como posibles. Dice Abravanel, dice no, las dos parteras Shifra y Pua no eran Miriam y Yochebed, eran dos mujeres egipcias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice Beyaledchem et Ivriot, cuando hagáis dar a luz a las hebreas. Si fuese que eran Shifra y Pua, que eran ellas mismas hebreas, ¿qué le va a decir? Cuando deis a luz a las mujeres, que son como vosotras. ¿Por qué puntualiza y dice a las hebreas? Abravanel de ahí monta toda su explicación diciendo que no, que eran egipcias. ¿Bien? Entonces, ¿el punto cuál es? Que ya sea que eran Yochebed y Miriam, o ya sea que eran dos mujeres egipcias, nos dice el texto, dice Vatirena Hamyaledot eta Elohim. Es decir, que estas parteras tuvieron temor de Dios. Veló a su, y no hicieron como les ordenó el rey de Egipto. Batejayena Teyeladim, y dejaron vivir a los niños. Entonces las llamó el rey de Egipto, Vayikra Melach Mitzrayim Hamyaledot. Vayomer Lahem, les dijo, Madua si tema dabarazé, Batejayena Teyeladim. ¿Por qué habéis hecho esto y habéis dejado vivir a los niños? ¿Qué deberían responder? Porque tenemos temor de Dios. ¿No? ¿Qué responden ellas? Va a tomar la mialedot, kiloja nashima mistriota ibriot, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son muy rápidas para dar a la luz y antes de que lleguemos ya está el bebé ahí y no podemos ocuparnos de matarlo en el momento. Dice, vayate Elohim la mialedot, Dios hizo bien con las parteras y se multiplicó el pueblo y se hizo muy, muy numeroso. Y dice otra vez, vayí Kiyareu Amialedot, porque las parteras temían a Dios, Vayas la Batim, les construyó casas. ¿Casas qué quiere decir? Casas familiares. ¿Sí? Si tomamos en cuenta que eran Miriam y Yochebed, entonces ¿cuáles son las casas? Keuna, los Kohanim, los hijos de Yochebed, ¿sí? Aarón, y Malhut, el rey Miriam, que se casó con Nachshon y de la tribu de Yehuda, y de ahí vino el rey. ¿Bien? ¿Miriam viene de Judá? ¿Eh? ¿Miriam viene de Judá? No, se casó con el príncipe de la tribu de Yehuda. Ah, mira, sí. O sea, David viene de Miriam. Sí, vale, no lo sabía. ¿Bien? Entonces dice, muy bien, reinado y Keuna. Esto va muy bien si son Miriam y Yochebed. Pero si son dos mujeres egipcias, ¿cómo lo explica Abravanel? Abravanel dice, sí, les hizo casas. ¿Sí? El Bet Kele. O sea, las metió en la cárcel. ¿Sí? Las mandó a la cárcel y ahí estaban. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué? Porque no hicieron lo que les pidió. Ah, El faraón. Muy bien. Pero en realidad no cambia si era una situación o la otra. No cambia si eran Miriam y Yochebed o si eran dos egipcias. El punto principal al que parece que la Torá le da más hincapié es que eran temerosas de Dios. Vayareu hamyaledot eta Elohim. ¿Sí? Muy bien. Ahora, es interesante que todo egipcio, esto es cuando ellas estaban encargadas de matar. Ahora, si el faraón ve que no puede con eso, ¿qué hace? No pone a otras. Muy bien, vamos a ver por qué no pone a otras. Porque estas dos mujeres, ¿quiénes eran? Dijimos, no eran las parteras de todas las mujeres, eran las cabezas del movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por un lado está el faraón, ¿sí? Y por otro lado están las parteras, que estas dos dirigentes lo que hacen es reflejar todo lo que piensan todas las demás parteras. Ambialedot se refiere a todas las parteras. O sea, aquí hay un movimiento de revuelta
en contra del faraón porque quiere matar de esta manera cruel. ¿Sí? ¿Y por qué todo? Porque temen a Dios. Y entonces el faraón se ve obligado a pasar a la etapa B, ¿sí? Solución final, ¿sí? Entonces le ordenó el faraón a todo su pueblo y dijo, todo niño que nazca al río lo tiraréis y todas las hijas los dejaréis vivir. A todo su pueblo, A todo egipcio. ¿Qué quiere decir? Que todo egipcio que ve un bebé judío lo tiene que tirar al río. ¿Sí? O sea que no solo se puso en el río a Moisés, sino que a muchos más. Bueno, Moisés se le puso en una cestita. Sí. ¿Sí? Pero la ley era que todo bebé que nacía Se les pasaban ahogaba. y los tiraban. Sí, sí, claro. Sí, sí. Esa era la solución final del faraón. El plan B. ¿Sí? El plan B, sí. Entonces, fijaos que este concepto de Yirat Elohim, de temor de Dios, también está relacionado con Yosef. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este rey que no conocía a Yosef. ¿Y quién era Yosef? Ese que una vez que fue virrey de Egipto y vinieron sus hermanos y les presentó como espías y les hizo dormir en la cárcel una noche y les sacó al día siguiente y les dio comida y dijo, iros a vuestra casa. ¿Por qué? Eta Elohim anillaré. Porque yo temo a Dios, soy temeroso de Dios. ¿Sí? Es más, ese temor de Dios, ¿qué es lo que hizo con Yosef? Le salvó en su momento más crucial, que fue el encuentro con la mujer de Potifar. Que dice, Eje ese hará que todas las dos de Jatatil, ¿cómo voy a hacer esta cosa tan mala? Y voy a hacer una transgresión contra Dios. Bien. A pesar de que justo un instante antes de esto, estaba a punto de caer. O sea, Yosef, cuando estaba con la mujer de Potifar, en su cabeza, ¿qué pasó? O sea, es un chico que tiene 17 años, que está vendido en Egipto, que está ya, ¿sí? Y tiene ante sí la salida a todos sus males. Bien. Y en ese momento, Yosef dice, pues, yala, vamos. Pero de repente nos explica así la Gemara, que vio el rostro de su padre, etcétera, lo que fuera. Y dice, no puedo hacer esto, porque no es correcto. Yo tengo temor de Dios. Una pregunta. Perdón, y es ahí cuando dice el texto de la Torah, Vaimaen, ¿sí? Y lo rechazó. Vayomer, y le dijo a la mujer de su amo. Bien. Vaimaen es la palabra que rechazó. En la Torah viene con un ta'am muy especial, que aparece muy pocas veces, 3 veces en la Torah. ¿Sí? Tiene una sonoridad particular, etcétera. Y de ahí mi esposa puede haceros un shiur solamente de ese ta'am. La cuestión es que, en realidad, cuando uno rechaza algo, ¿qué es lo que hace primero? Dice, no porque tal, o sea, por esto, no gracias. ¿Qué hizo Yosef? No, y después le dijo por esto y por esto. Sí, vamos a ver después que hay un sabio que se llama el Sefat Emet, comentarista, que dice que esa es la forma de actuar del temeroso de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo políticamente correcto que es, cuando tú me propones algo, primero te doy los argumentos, mira, hay esta cuestión, y por eso no gracias. Pero cuando no tienes argumentos, porque Yosef está dispuesto para ir con la mujer de Potifar, no tiene argumentos, pero ¿qué es lo que hace primero? Dice no. Y ahora ya que ya pasó el momento, entonces, ahora vamos a ver por qué. Pero lo primero es no. ¿Bien? Primero harás y luego entenderás. Ok. Fíjate que alguna vez os habéis preguntado. Dice que la mujer de Potifar le cogió de la manga y él se soltó la ropa y salió fuera. ¿Y eso qué fue después? El argumento de ella de decir, mira, aquí está la ropa. ¿Sí? Él vino a mí. ¿Por qué Yosef nunca volvió a por la ropa antes de que llegue Potifar? Podía volver, recuperar su ropa, era su coartada, ¿no? Oye, mira, ¿bien? ¿Por qué? Dice el Sefat Emet, atentos, dice, porque si hubiese vuelto, hubiese caído. Tenía miedo de caer. Qué bueno.
Eso es Yirat Hashem. ¿Sí? Yirat Hashem es saber que llega el momento en el cual si no sé que no voy a pasar la prueba, solamente estoy en manos de Dios. Bien, vamos a seguir desarrollándolo. Entonces, estamos viendo que hay un concepto aquí y hablamos de esta rebelión, por así decirlo, de las parteras, ¿sí? Es decir, que cuando se manifestaban las parteras en Balfour, ¿sí? No decían Lej, ¿sí? No hacían sí contra el faraón, sino que ¿qué decían? ¿Cómo se llamaba el grupo de protesta? Yirat Elohim. ¿Sí? Temor a Dios. Hay que tener temor de Dios. Bien. Entonces, por un lado tenemos el faraón, ¿sí? Que está Mulmashe Gilá Yosef Baolam, es decir, está en contra o frente a aquello que Yosef mostró al mundo, que es justamente temor de Dios. Y por otro lado, este movimiento de Yirat Hashem de las mujeres, ¿sí? Un dato interesante sobre esto es que dijimos que el faraón no cumplió con los decretos de Yosef. Dijimos que es el Brit Milá. ¿Y quiénes son los que se están rebelando en contra del faraón? Las mujeres, que son justamente las que no tienen obligación de hacer Brit Milá. Bien, es decir, que vamos a llegar a ello. Perdón, me adelanté, creo. Dice, justamente este tema de Yirat Hashem empieza en el libro de Shemot, o lo trae aquí el libro de Shemot, cuando estamos entrando en las semanas que se llaman Shovavim. Shovavim es el nombre de las semanas que empiezan todos el libro de Shemot, es decir, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro y Mishpatim. ¿Sí? ¿Está bien? Creo que habían dos Sí. con la misma letra, ¿no? Y las dos últimas. Tat. Mishpatim Tat. Bien. Que el Shobevim Tat. Entonces, ¿qué es esto? Shobevim, alguien que es Shobav, que es un Shobav en hebreo, una persona que es traviesa. ¿Sí? Entonces, hay quien consagra estas semanas a un trabajo interior para aquellas cosas en las que fuimos traviesos. ¿Qué? No es exactamente trabajo interior. Es tikkun de... Sí, sí. todo lo que Con tiene que ver ayuno, La con vista, ¿no? Todo- Hay que cuidarse de la vista. No, es todo lo que tiene que ver con la con Brit Milá. justamente con el tema de la Ese- sexualidad del hombre, con ¿sí? Es el semen en vano, es Muy bien. relaciones en tiempo de nida, en todo. Bien, es la forma de reparar, por así decirlo, todas estas cosas. Bien. Y entonces nosotros Zohrim u Maskirim que Midei Shana, cada año nosotros recordamos esta historia de Egipto, que no es solamente una historia, no son solamente un cuento histórico, sino que es una historia del día a día, en el que nosotros tenemos que recordar y vernos a nosotros mismos, como decimos en la Gadá, Keilu Yatzanu mi Mitzrayim. Y de esta manera, vamos a tratar de estudiar así esta parasha. Muy bien, entonces, hasta ahora que estamos viendo que aquello que nos impidió salir de Egipto, por ahora que es ese rey que no, ese rey nuevo. ¿Sí? Y que dijimos, estamos haciendo resumen, que no cumplió el decreto de Yosef, es que no se hizo el Brit Milá. Y dice aquí justamente lo que dije antes, que es interesante que la oposición que había contra el faraón eran las mujeres, que no tenían que hacer Brit Milá. Y este movimiento tan grande va a ser tomado, ¿sí? Lo que empezó con las mujeres parteras lo va a continuar ¿quién? La hija del faraón, ¿sí? Para dejar de ser la hija del faraón y convertirse en Batía,
la hija de Yud-Hei, de Dios. ¿Sí? Es decir, que hay un... Nosotros siempre hemos pensado que Egipto está asesinando a los judíos, pero había dentro de Egipto una conciencia de gente que estaba diciendo, esto no está, no es así. ¿Por qué? Porque tenían temor de Dios. Y Batía es la que educó, además de sus padres, pero también educó a Moshe. Y Moshe nos va a decir en el libro de Devarim, Beatá Israel, ma Hashem lo queja Shoel mi imaj. Ahora Israel, ¿qué es lo que Dios te está pidiendo a ti? Dice, Ki im leyid'a et Hashem lo queja. Tan solo que temas a Hashem tu Dios. Bien, y sobre esto preguntan. Dicen, ¿tan solo que temas a Dios? ¿Tan fácil es temer a Dios? Como si me estuvieses pidiendo algo facilito. ¿Sí? ¿Sí? Ki im leyid'a. ¿Sabes qué? Chupao. Dice, no. Dice, no. ¿Por qué? Porque para Moshe era algo fácil. ¿Por qué? ¿De dónde viene Moshe? De Egipto y de la hija del faraón y de sus padres. Bien. Temor de Hashem. Y entonces, ¿qué es lo que nos dicen nuestros sabios? Dice, no está escrito, Ma Hashem lo queja Shoel meitja, de ti. Meimaj, de dentro de ti. De lo que está en ti. Y por eso dicen que para Moshe era fácil. ¿Por qué? Porque dentro de cada uno de nosotros hay un Moshe. Entonces, dentro de ti está esa posibilidad de tener ese temor de Dios. Lo que te está pidiendo es que lo encuentres y lo busques. Eso es Ma Hashem lo queja Doresh meimaj, de dentro de ti. Y por eso es tan solo que temas a Dios, porque ese potencial lo tienes dentro. Muy bien. Entonces ahora vamos a empezar desde el principio otra vez. Y como se suele hacer, siempre se empieza con una historia. Vamos a traer una Gemara que está en el Tratado de Yomá. Bien. El Tratado de Yomá nos habla y nos dice que cuando la persona llega, después de 120 años, a ser juzgado, le preguntan varias cosas. Y una es, ¿por qué no te ocupaste del estudio de la Torah? Entonces empieza como si fuese un chiste, ¿no? ¿Cómo empiezan los chistes? Van un italiano, un francés y ¿no? Entonces aquí la Gemara dice, viene un pobre, un rico y un malvado, y un rasha. Bien, entonces imaginemos que es el chiste. Bien, entonces al pobre, ¿qué le van a decir? Le dice, ¿por qué no te ocupaste del estudio de la Torah? ¿Qué te va a decir el pobre? Mira, yo era pobre, tenía que mantener a mi familia. Todo el día tenía que trabajar. ¿De dónde voy a sacar tiempo para estudiar Torah? Entonces, ¿qué le van a decir al pobre? Dice, ¿acaso eras tan pobre como Hillel? Hillel, el famoso Hillel. ¿Qué? Ok. Hillel, nos cuenta también la Gemara, que cuando Hillel, en sus inicios, en sus comienzos, ¿cómo empezó a aprender Hillel de sus maestros Shemaya y Abdalión? Dice que era muy, muy pobre, que trabajaba en el mercado, ¿sí? Y trabajaba solamente para conseguir el dinero para mantener a su familia ese día y el pago para entrar a poder estudiar el Bet Midrash. Un día no consiguió, ¿sí? Entonces cogió el dinero y lo dio para sustentar a la familia. ¿Y qué hizo? Se fue al Bet Midrash, subió al techo, había una claraboya, y desde el techo se puso a escuchar. Bien, pero nevó. Bien. Y entonces estuvo nevando, y de repente vieron por la mañana que había una silueta ahí en la claraboya y subieron y se dieron cuenta que era Hillel. Bien, es decir, era tan pobre que cuando no tenía tiempo, fíjate, él también era pobre, pero mira lo que hacía para estudiar Torah. ¿Y tú me vas a decir que tuviste qué? No. El rico, ¿qué le van a decir? Oye, ¿por qué no estudiaste Torah? Va a decir, mira, hola, bienvenidos. ¿Por qué no estudiaste Torah? Siéntate. ¿Y qué te va a decir? Pues mira, yo es que tenía muchos negocios, tenía que ocuparme de ellos, de mis propiedades, de mis bienes,
¿Sí? ¿Cómo voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar el tiempo? Entonces, ¿qué le van a decir? ¿Acaso eras tan rico como Rabbi Eliezer ben Hartom, creo que se llama? A ver, lo voy a encontrar aquí. Eliezer ben Harsum. ¿Sí? ¿Qué pasó con Rabbi Eliezer ben Harsum? Que era súper multimillonario. ¿Y qué hacía todos los días? Cogía una bolsita, cogía su sándwich y se iba a estudiar. ¿Sí? Y un día pasó por un lugar que era una propiedad suya y le vieron los que cuidaban la propiedad en su nombre y cogieron y le dijeron, ¿tú qué haces aquí? Cogieron, le metieron en la cárcel, le trataron mal. No, ¿por qué? Porque no le conocían. Era el dueño del lugar, pero nunca lo habían visto porque estaba todo el día sentado estudiando. Y si tú me vas a decir que no tenías tiempo, que más multimillonario que él eras. ¿Bien? Muy bien. ¿Quién era el tercero en la historia? Entonces, ¿qué decimos? Tenemos el pobre. ¿Quién era? Hillel. ¿Qué era Hillel? Pobre. El rico era Rabbi Eliezer ben Harsum. ¿Bien? Ahora, el tercero el malo, el rasha. ¿Qué esperamos? Que traigan a un rasha. El rasha que le van a preguntar, ¿por qué no estudiaste Torah? ¿Qué va a decir? Le va a decir, mira, yo es que soy muy guapo y no pude controlar mi instinto y hice tonterías. Bien, y entonces ahí ¿qué le van a decir? ¿Acaso eras más guapo? ¿Y acaso tuviste que luchar contra tu instinto más que Yosef? ¿Más que Yosef? ¿Quién es Yosef? Yosef Atzadik, ¿no? ¿Sí? Yosef es el que es la prueba contra los Reshaim. De por qué ellos no estudiaron Torah, te ponen enfrente a Yosef. ¿Por qué? Porque tuvo que luchar contra su instinto. Entonces, termina entonces así la Gemara de Yomá y dice, Nimsa, encontramos entonces que Hillel Mehayev et ha'aniyim. Mehayev quiere decir que les pone frente a su falta, por así decirlo, ¿no? Como que les obliga a haber estudiado, por así decirlo. Les compromete. Rabbi Eliezer ben Harsum Mehayev et ha'reshaim. Ve Yosef Mehayev et ha'reshaim. Entonces ahora llegó el momento de empezar a estudiar de nuevo sobre Yosef. ¿Qué pasó con Yosef? Porque algo no hemos entendido, yo creo, hasta ahora. ¿Sí? En realidad todo piensa Yosef Atzadik, ¿no? Pero en realidad algo no debimos haber entendido. Hay que volver a empezar todo el libro de Bereshit para entender bien todo esto. Entonces, vamos a ver entonces el final de la parasha de Bereshit. Lo dijimos en el último shur, creo también, pero vamos a desarrollarlo de otra manera. En Parashat Vayhi, final del libro de Bereshit, muere Jacob. Yosef se va con toda su familia, con toda la familia de Jacob, con un montón de gente de Egipto. Van a enterrar a Jacob en el Meharat Machpelah. Y cuando vuelven, los hermanos de Yosef que van y le dicen, ahora tenemos miedo porque ahora nos va, ¿sí? Entonces dijimos que le dijeron los hermanos a Yosef, Lu yistemenu Yosef. Por favor, que no vaya a ser que te vengues de nosotros, Ve'ashev yashiv lanu et kol ha'ra'a, y nos devuelvas todo el mal que te hemos hecho. Y dijimos que el lenguaje Lu, ¿sí? Es un deseo, ¿sí? No es no vaya a ser que, sino que ojalá. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que hay una forma de entender estas palabras diciendo ojalá se venga de nosotros Yosef. ¿Por qué? Porque los hermanos de Yosef vieron y dijeron, por causa de cómo nos hemos comportado con Yosef, van a venir un montón de cosas malas al pueblo de Israel. Y ojalá que Yosef se vengue y nosotros paguemos parte de eso. Los exilios, la esclavitud en Egipto, los 10 Arugé Malhut. Por favor, castíganos por lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué le dice Yosef? Vayomer alejem Yosef al tirau. No tengáis miedo. Yo estoy en el lugar de Dios. ¿Qué quiere decir? Queridos hermanos, ¿acaso yo soy el que hace las cuentas en el mundo? ¿Qué creéis? ¿Que porque si yo os castigo, Dios os va a hacer un descuento en otro momento? ¿Sabéis qué? Esto no funciona así. Esto no funciona así. ¿Por qué? Porque
cuando el Yehudí llega delante del Tzadik, ¿qué es lo que le pide? Por favor, pide porque tenga refuá, que no me ocurra nada más. No. Lo que tiene que pedir el Tzadik es que Hashem te dé la fuerza de poder soportar eso malo que te va a pasar. No me tenéis que pedir descuentos. Tenéis que pedirme que cuando llegue el momento de lo malo que va a pasar, que el pueblo de Israel tenga la fuerza de poder sobreponerse a ello. Y eso es lo que dice, Veatem hashavtem alai ra'a. Vosotros pensasteis para mí mal. Elohim hashavá letová. Pero Dios pensó para bien. Leman asot kayom hazel hayotam rav, para que este día sea un día en el que vais a poder vivir mucho. Nosotros siempre hemos pensado que el sentido de este versículo, ¿qué quiere decir? Que a pesar de que vosotros me habéis hecho algo malo, salió algo bueno de ello. ¿Sí? No es eso. Yosef, ¿qué les está diciendo? Les está diciendo, ¿sabéis qué? Dice, lo que pensasteis de mí, estoy de acuerdo con ello. Vosotros os reunisteis 9, hicisteis un beddín y unisteis a la Shejinah con vosotros para poder hacer un juicio contra mí, y de ese juicio salió que yo era culpable y tenía que morir. No lo estoy poniendo en duda. Lo acepto. Es más, después vino Reubén y cambió y dijo, no, le voy a salvar de que no le maten y entonces le vamos a vender. Y cambió el din y ahora, ok, estoy de acuerdo con eso. ¿Sí? Yo estoy de acuerdo. Pero ahora Elohim hashavá letová. Es decir, ese Yosef que vosotros juzgasteis, ¿dónde lo ibas a encontrar? Cuando vinisteis a Egipto, ¿dónde fuisteis a buscar a Yosef? Así cuenta el Midrash. Que los hermanos de Yosef entraron en Egipto y cada uno entró por una puerta diferente y que todos fueron a buscar a Yosef. ¿Pero dónde le iban a buscar? ¿En el palacio? No, seguro que no. Se fueron al barrio rojo. ¿Sí? Ahí donde Yosef, un chico joven y guapo de 17 años en Egipto, ¿qué iba a hacer? Iba a ser utilizado. ¿Sí? Se fueron a buscarla ahí. Y es verdad, es así. Ahí hubiese acabado. Pero Elohim hashavá letová. ¿Sí? Dios, ¿qué hizo? Me dio la fuerza para ante la prueba que esto cambie. Cuando llegué frente a la mujer de Potifar, entonces puede salir de ahí. Si no, realmente hubiese acabado ahí. Ahí es donde estaba destinado, entre comillas, destinado. ¿Sí? Y entonces es así como lo malo se puede convertir en bueno. Las cuentas no soy yo el que las hace. Las hace Hashem. Aquello que yo pude prosperar en el mundo y convertirme en quien soy hoy, es únicamente ¿por qué? Porque estuve frente a estas situaciones en las que vosotros me pusisteis. Pero, ¿por qué estoy ahora donde estoy? Porque Hashem me sacó de aquí. Eso es lo que Yosef les está diciendo a los hermanos. Es decir, ¿y sabéis qué? Os voy a decir otra cosa. Le dice Yosef a sus hermanos. Solamente una vez me ocupé, traté de ocuparme yo de salir de esto. ¿Sí? ¿Y qué dije? Kigunov gunavti. Porque robar fui robado de la tierra de los hebreos. ¿Y qué pasó? Que me pagaron con 2 años más de cárcel. ¿Qué? Viene Hashem y me dice, ¿de qué te estás ocupando? No te tienes que ocupar de esto. ¿Qué te tienes que ocupar? De ponerte en mis manos para que yo te saque de aquí. Porque esa experiencia que vas a tener es lo que te va a hacer poder seguir y ser quien eres. Cuando Yosef se revela a sus hermanos, ¿qué es lo primero que le dice? Le dice, Ani Yosef. Ani Yosef. ¿Qué quiere decir Ani Yosef? El que veis ahora delante de vosotros, soy yo ahora Yosef. Yo con todo lo que he vivido, con todas las experiencias que he tenido que pasar por lo que me hicisteis. Asher mejartem oti lemitzrayim. ¿Sí? Me vendisteis a Egipto y ahora soy este. Gracias a que me vendisteis a Egipto y a todas las pruebas. Vosotros, hashavtem alai ra'a, pero Elohim hashavá letová. Tengo que pasar por todo esto
para llegar al lugar en el que me encuentro hoy. No te ocupes ahora, Bemía Samá, de quién hizo qué, si vosotros me vendisteis, no, eso no es lo que importa. Mientras tú sigas pensando que Gunov Gunavti, que robar fui robado de la tierra de los hebreos, entonces te vas a quedar en Vegampolo Asiti Meuma, y aquí tampoco dice nada. Es lo que le dice, ¿sí? Al copero. Bien. Ani Yosef, vosotros pensáis que yo soy una persona que no está enfrentado a su instinto. ¿Pensáis que soy Yosef el tzadik? ¿Pensáis que soy? ¿Sí? No. Yo soy Yosef, ¿por qué? Porque pude, por mi Yirat Hashem, salir adelante de esa prueba. Dice el Levush, Rabbi Asher Freined, que el motivo por el cual Yosef no volvió, lo dijimos, a tomar la ropa, era porque si no sabía que iba a caer con la mujer de Potifar. Una vez que salió, dejó ahí esto, no vuelvo, porque si vuelvo, caigo. El tzadik, dice el Sefat Emet, es aquella persona que entiende que en el momento en el que tienes una prueba real frente a ti, nada te puede, Shum davar eno talui bebejirá, nada depende de tu elección, sino que depende únicamente de la ayuda que recibas de Hashem. Y mi posibilidad que yo tengo de tener temor de Dios y de pedirle a Hashem que me ayude, porque en mí, ki eni mevin sheyazor li, que ani mevin shelevad ani no mesugalim model, que me ayude porque yo entiendo que solo yo no podría. Entonces que cuando dice no a la mujer de Potifar es Hashem que le da el impulso de decir no. Es su Yirat Hashem. Es su Yirat, a través de la Yirat Hashem. Por eso dijimos, y lo voy a explicar ahora el Sefat Emet, que primero dijo no y después justificó. ¿Sí? ¿Qué significa Yirat Hashem? Yirat Hashem es temor de Dios. Esa es la definición del tzadik. Dice, es el momento en el que yo digo, Ribono Shel Olam, si yo sigo por este camino, según mis elecciones, en li sikuy, no tengo ninguna posibilidad. Ani yere Elohim, yo soy temeroso de Dios, por lo tanto, ani musar et asmi eleja, yo me entrego a ti. Por favor, sálvame. Y esto es lo que dice entonces el lenguaje del Sefat Emet que dijimos, es decir, que este versículo que dice Vaimaen se negó y le dijo a la mujer de su dueño, de su señor, dice que primero se negó, sin motivo, Blitam. Al Yomar, Adam y Efshi, ¿por qué? ¿Por qué sin motivo? Porque así también nos recuerdan nuestros sabios. La persona no debe decirse a sí mismo, es imposible que coma cerdo. O sea, nunca voy a comer cerdo. No, ¿sabes qué? Es posible que coma cerdo. ¿Pero por qué no vas a comer cerdo? Porque eres temeroso de Dios. ¿Sí? Ragma, es decir, Yefshi be basar hazir. ¿Sabes qué? No me gusta. Nunca lo voy a comer. No es verdad. Pero lo que tienes que decir que es, ¿qué voy a hacer? Avisha bashamayim gazar alay. Akadosh Baruj Hu decretó que no puedo comerlo y entonces no lo como. Y en realidad es que por ese temor del cielo, entonces Zohim tenemos el mérito, después de eso, de encontrar los motivos para elegir lo bueno, para elegir el buen camino. Por lo tanto, por medio de el Vaimaen, que se negó, entonces después encontró el motivo que darle a la mujer de Potifar. Termina también diciendo el Sefat Emet, ¿sí? Es decir, que estos tzadikim
se les presentan estas pruebas. ¿Para qué? Para preparar el camino a las generaciones futuras. Eso es que Yosef viene a comprometer a los Reshaim. ¿Sabes qué? Es que mi vida fue muy difícil. Yo, sí, tenía tantas tentaciones que no... ¿Qué me está contando? ¿Sí? Las tentaciones se puede. Hay que saber cómo. No, es que yo tenía que trabajar mucho. ¿Sabes qué? Sí, todo el mundo tiene que trabajar. Pero cuando se quiere, se encuentra la forma. Cuentan... dice, la forma de superar una prueba como esta pasa Derech Ashanim Akashot Shel Yosef, pasa por los años duros de Yosef. Y al final, todo lo que él pasa le lleva a entender que también en el punto más bajo en el que se encuentra, tiene una forma de salir de ahí. Que es con el Yirat Hashem que tiene. Hay una historia que cuentan otra vez del Levush, que dice que ahí donde él vivía había una persona que robaba. Y entonces robaba en todos lados. Robaba en la sinagoga, en el Bet Midrash, todo el rato, ¿sí? Y la gente lo había calado, sabía que... Y fueron a ver al Rab. Dijeron, mira el Rab. Pero no solamente eso. En el mismo día de Yom Kippur, o sea, como el Rab no decía nada, ellos no le decían nada, pero en Yom Kippur, en la sinagoga, estaba esta persona y estaba robando. Que fueron a ver al Rab y le dijeron, mira, Yom Kippur, en la sinagoga, ¿sí? El Rab cogió, lo tomó aparte, y le dio una bofetada. Le dio una bofetada. Le dijo, mira, a partir de hoy, ¿sí? No te voy a responder a ninguna pregunta, porque era una persona que venía a preguntar constantemente al Rab. No te voy a responder a ninguna pregunta, a no ser que te dirijas a mí como Rav Asher el ladrón. ¿Bien? Y si no me llamas así, no te voy a responder. Bueno, la persona al principio no podía. No podía. ¿Sí? Que boda Rab, tal. No había forma. ¿Sí? Hasta que un día tenía que pedirle un consejo importante y ya no podía, ¿sí? Entonces le llamó Rav Asher el ladrón. ¿Qué hizo? Le abrazó, se sentó con él, le empezó a hablar, le empezó a responder a sus dudas, etcétera, etcétera, ¿sí? Dice que esta persona después se apartó de esa comunidad, hizo teshuvá, y la historia la cuenta la persona misma. O sea, la contó la persona misma. ¿Bien? Es decir, Rav Asher, el ladrón, ¿qué quiere decir? Dice, no es porque yo soy Rav Asher que no puedo llegar a estar en tu situación. ¿Sí? Se entiende o sea, no es porque yo sea Rav Asher, el Levush, el Rebbe, como, ¿sí? Yo no puedo llegar a estar en tu situación. Pero yo tengo la fuerza de salir de esto, tú también la tienes. Y así es como después la persona hizo teshuvá. Vaya con Melech Hadash al Misraim. Volvemos al versículo. Se levantó un nuevo rey que no conocía a Yosef. La hija del faraón también no conocía a Yosef. Nació después, sí, es otra generación a lo mejor. ¿Qué hizo la hija del faraón? Cogió y salvó a Moshe de las aguas, ¿verdad? Siempre hay una discusión sobre por qué le llamó Moshe. En hebreo, él fue, o sea, Moshe, ¿qué es? Es sujeto pasivo. Él fue sacado de las aguas, ¿no? Entonces, ¿cómo debería haberle llamado? Mashui. Pero no queda bien, no le pueden... Moshe le queda más bonito. Mashui le, no. Mashui debería haberse llamado, pero llamó Moshe, como si él sacase. ¿Sí? Entonces, efectivamente, es lo que le está diciendo Batia, la hija del faraón, a Moshe. Es verdad, yo te saqué de las aguas, pero tú a mí me sacaste del faraón. Me sacaste de donde crecí. Esta Batia, la hija del faraón, creció en la casa de este genocida, ¿sí? Que mataba a los niños, que se bañaba en la sangre de los niños, que
que dijimos que no respetó el decreto de Yosef de hacer Brit Milá. ¿Sí? Ahí es donde crece esta joven, esta hija del faraón, que al final acaba sacando a Moshe. Y cuando saca a Moshe, entonces ella misma es la que se está sacando de Egipto. ¿Por qué? Porque en el lugar más bajo en el que se encuentra, tiene la posibilidad de ir en contra de su padre. Y decir, ok, Yirat Elohim, temor de Dios. Yo escuché una cosa de Batia, Sí. que yo no sé si sea pues una interpretación más como siempre, que cuando ella cogió a Moisés, estaba haciendo conversión, porque estaba en el río, y ella ya estaba, o sea, estaba ya en camino para ser... Najón, así dice el Midrash, que ella bajó al río a hacer tevilá, para convertirse. Entonces hemos visto que Yosef, ¿qué es lo que nos está dando? Dijimos que el comienzo del exilio habla de Yosef, Asher lo yada Yosef. ¿Cuál es el problema? Yirat Elohim. Ahora, también dijimos que el final del exilio, la salida de Egipto, cuando todo el pueblo está encargándose de salir, ¿de qué se encarga Moshe? Dijimos, de tomar los restos de Yosef para llevarlo. ¿Por qué? Más allá de que Yosef les hizo jurar que cuando Dios os saque, ¿sí? Dicen, cuando el pueblo de Israel llega delante del mar, dice el Halel, dice Ayam Ra'a Vayanos. El mar lo vio y huyó. ¿Sí? Y hacen la correlación entre vayanos del mar, vayanos, huir, y cuando Yosef dice que dejó su ropa, vayanos, y se escapó. ¿Sí? Dice el Midrash, dice Ra'a Aronosh el Yosef, Yored Layam, Amar Kadosh Baruchu, Yanus mi pene Hanes, Sheneemar Vayazot Bigdo Beyada Vayanos Ajutza. Es decir, no hay ningún motivo a priori para que el mar cambie su naturaleza y deje pasar al pueblo de Israel. Y entonces viene y dice que el mar vio. ¿Qué vio? El Aarón de Yosef. Igual que esa persona fue capaz de ir en contra de su naturaleza y dejar atrás su ropa y salir fuera, tú también tienes que cambiar tu naturaleza. Ese es Ani Yosef. Hulo amar lahem tojaja. Yosef no le dice a sus hermanos reprimenda. Dice, está bien. No les dice que está mal lo que hicieron. Rabbi Elazar ben Azaria amar, oilanu miyom adin, oilanu miyom tojaja. Dice, hay de nosotros en el día en el que seamos juzgados y hay de nosotros en el día en el que nos van a reprender. Entonces, por eso, o sea, si no reprimenda, porque cuando tú empiezas a reprochar es porque sabes que no lo hiciste bien. En general, cuando empiezas a echar la bronca a los demás es porque tú sabes que no lo has hecho bien. O sea, eso refuerza lo que dijiste, que él asume plenamente que tenían razón de haber hecho lo que tenían que hacer, porque en ese momento pues tenía un comportamiento que sí llevaba al juicio que... O no, o lo que está diciendo, vosotros habéis hecho, asume, dice, os habéis reunido como Bedín, ¿sí? Habéis tomado una decisión, ok, lo asumo. Sí, hay que ser Yosef. Bien. Los hermanos no pueden estar frente a Yosef por causa de este Ani Yosef. ¿Sí? Por eso dice, Ani Yosef, yo soy Yosef. Dijimos que comprometa a los Reshaim. ¿Por qué? ¿Por qué no dice que Yosef comprometa a los tzadikim? Podrías haber sido tan tzadik como Yosef. Porque, a fin de cuentas, mira, Hillel y los pobres, ok, Baruch Hashem, ¿sabes qué? Yo tengo casa, tengo para comer, tengo para sustentar a mi familia, ok. Rico, bueno, no tengo 10 propiedades en cada país, como el Rabbi Eliezer ben Hasum, pero Baruch Hashem tengo que. Pero estar en la situación del Rasha es algo que me habla.
porque todos nos vemos enfrentados a situaciones, a pruebas. Por eso, Yosef es Ani Yosef. ¿Sí? Es decir, yo también paso por ahí. Yo también he estado en lugares bajos y también puedo salir de ellos. Si el faraón hubiese conocido a Yosef, volvemos a la pregunta inicial, ¿qué tiene que ver que el faraón no conocía a Yosef? Si el faraón hubiese conocido a Yosef, a lo mejor no hubiese sido el faraón Rasha, porque se habría enfrentado frente a Yosef a saber que incluso estando en el lugar bajo puede salir adelante. A lo mejor no hubiese sido diferente del primer faraón que conoció a Yosef, que le reveló los sueños y le dijo el faraón: no, por favor, ¿quién va a ser más sabio que tú? Que Ruach Elohim Bo, que tiene en ti el Espíritu de Dios. ¿Cómo voy a encontrar a alguien que sea más temeroso de Dios que tú? Y a fin de cuentas, dice, todos somos Yosef. Ani Yosef. Yo sí. Tenéis que ver a vosotros mismos como si os encontráis con estas dos palabras después de 22 años. Después de un recorrido de vida entero. Y de repente, yo soy Yosef. Y no solamente Yosef, que es Yosef. También tú. También todos somos Yosef. Gamaní, Akatán, Yosef. También la hija del faraón es Yosef. También las parteras son Yosef. No cada uno de nosotros, no toda persona es apta para estar en cualquier lugar. Aquí en la expresión dice, no cada uno es adecuado a cada pared de la casa. Pero el tzadik, nos dicen nuestros sabios, es el Yesod Olam. Es el fundamento del mundo. El tzadik son los cimientos. ¿Por qué dijimos que es el tzadik? El tzadik es el que sabe en el momento de decir, es que si no es por Dios, no soy capaz de seguir adelante. Yosef recibe el nombre de su madre, pero cuando Rachel nombra a Yosef dice dos cosas contradictorias. Cuando nace Yosef dice, Asaf Elohim et Herpati. Asaf viene de, como que puso de lado, como que apartó, como que me quitó el oprobio que tenía. ¿Por qué? Porque mi hermana tenía hijos y yo no tenía hijos y ahora yo también tengo un hijo. Asaf. Pero por otro lado, le llamó Yosef y dijo, Yosef Hashem li ben acher, que Dios me añada otro hijo. Entonces no puede ser que me digas por un lado, Yosef es quitar y Yosef es añadir. Son dos cosas opuestas. Entonces, ese es el tzadik. Por eso el tzadik es el Yesod Olam. ¿Por qué? Porque los fundamentos, los cimientos de un edificio es aquello que yo construyo para después poder añadir y añadir y añadir y añadir. Pero para que los fundamentos sean sólidos, tienen que no verse. Tienen que estar ocultos. Asaf y Yosef. Que no esté a la vista, pero que después sea capaz de soportar todo lo que está por encima. Por eso es Ben Porat Yosef. ¿Por qué? Porque protegió. También él protegió de la vista a su madre. No, Ben Porat Leain. No puede- No lo sé, no sé si es la relación, si hay relación en ello. Ben Porat Leain dice por qué, porque cuando lo bendijo Jacob, dijo Veitgul Arov Bekere Baaretz, que se multipliquen sobre la faz de la tierra, pero utilizó la expresión Yigdu, que viene de Dagim. ¿Sí? Los Dagim son los peces. Los peces van en el agua y dicen que los peces, como van en el agua, no les afecta el ojo. ¿Sí? El Ainara. Por eso cuando uno pone pececitos, ¿sí? Los peces contra el mal de ojo. ¿Por qué? Porque a los peces no les afecta el mal de ojo porque están debajo del agua. ¿Bien? Entonces, por eso dice Ben Porat Aleain.
que estás por encima del ojo. No tiene que ver con Bien. Ahora, empezamos hablando de la traducción de Onkelos, que dijo que no conocía a Yosef, que no cumplió con el decreto de Yosef. Paró no entendió cuál es el tema de la Brit Milá, el pacto. Lo evin shestadik que no entendió que el tzadik, que el justo, no es aquello que tiene un kilo de tzidkut, de ser tzadik, en su alforja y lo va utilizando. ¿Sí? Como dice Rashba, ¿quién es? Ok. Dice, Im ani levad, si yo estoy solo, en lishun sikuy. No tengo ninguna posibilidad. ¿Y el tzadik quién es? Aquel que siente que nunca está solo. Ese pensamiento personal. Rabbi Asher, sí, que dijimos el Lebush, dice, Yeshrak emet achat, hay solamente una verdad en el mundo, que es que yo soy mentira. Y que Hashem es verdad. Es totalmente verdad. Cuando yo me entrego a Él y digo estoy en tus manos, entonces ahí solamente cuando yo puedo conectarme un poquito a la verdad. Esta es, dice Akoteret, el título del Sefer Shemot. ¿Sí? Con ello nosotros entramos en los días de Shobabim, que dijimos, Yosef mehayev et hareshaim. Yosef compromete a los malvados. Y esto en realidad es una tikvah, es una esperanza. Ojalá que Yosef pueda comprometerme. Zea koach shel olam kulo, es la fuerza de todo el mundo, es el tzadik yesod olam. Yosef hayat tzarich leakdim et Israel. Yosef tenía que preceder al pueblo de Israel en Egipto. ¿Para qué? Para que se instale ese concepto de Yirat Elohim. Y por eso Yosef es el que acompaña en la salida de Egipto con Yirat Elohim. Gracias a Yirat Elohim de Yosef se abrió el mar y pudimos salir de Egipto. Y por eso nosotros nos llamamos Tzon Yosef. Como dice el capítulo de Tehilim, nosotros somos llamados el rebaño de Yosef. Y por eso, Vayhi, y fue cuando vieron, porque temían las Yaledot a Hashem, entonces Hashem les hizo Batim. Les dio el mérito de la Keuná, del Mahut y Bezrat Hashem. Batim es el Bet HaMikdash que se ha reconstruido prontamente en nuestros días.